Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a dar inicio entonces con el estudio de la óptica geométrica correspondiente entonces a la unidad de luz, al curso de primer año medio del plan de física. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser reconocer el comportamiento de la luz frente a la materia, obviamente en nuestra vida cotidiana. Para esto entonces como índice vamos a ver primeramente la introducción de la luz, más que nada para recordar lo que vimos en la clase anterior, y también vamos a describir el concepto de óptica geométrica. Para esto entonces, primeramente tenemos que entender que la luz tiene un comportamiento dual que fue propuesto por el señor Albert Einstein a partir de su experimento del efecto fotoeléctrico. Vale destacar también que la onda, al ser dual, significa que se puede comportar tanto como onda como partícula dependiendo con quién se encuentre, donde una onda vendría siendo tanto transversal como también electromagnética. Por otro lado, entonces, tenemos que entender primeramente el concepto de óptica geométrica, siendo esta un área de la física que estudia la propagación de la luz a través de los materiales o el vacío, fundamentada en la teoría de rayos, teniendo como supuesto entonces que cualquier objeto visible va a emitir rayos rectos de luz desde todos los puntos y en todas las direcciones, tal cual como se muestra en la siguiente imagen. Por lo tanto, tenemos en este caso la vela que vendría siendo la fuente luminosa y según esta teoría de rayos va a emitir rayos rectos de luz en todas las direcciones. ¿Ya? Ahora, dentro de la óptica geométrica vamos a tratar el concepto de rayo de luz, vamos a también evaluar la velocidad de la luz y también vamos a ver el comportamiento de la luz y la materia. En base a esto vamos a hablar también de la formación de lo que usted conoce como las sombras. Para esto entonces el rayo de luz se representa mediante una flecha que va a indicar la dirección de propagación de la luz o en este caso de la fuente luminosa. Pues bien, si ahora superponemos en este caso el modelo ondulatorio de la luz, es decir, el tren de ondas, estas serán perpendiculares con el rayo de luz. Por lo tanto, tenemos la fuente luminosa que vendría siendo esta. También, según la óptica geométrica y la teoría de rayos, va a emitir rayos rectos de luz en todas las direcciones. Por lo tanto, vamos a emitir los rayos de luz como se muestra a continuación. Sin embargo, si nosotros a este modelo le superponemos el frente de onda o tren de onda, es decir, el modelo ondulatorio, vamos a tener como resultado que entre el rayo y la onda van a ser perpendiculares entre sí. ¿Qué significa esto? Que van a tener un ángulo de 90 grados entre la onda y también el rayo de luz. Ahora, la velocidad de la luz se representa por si acaso con la letra C mayúscula y para medir esta velocidad fueron una de las grandes interrogantes que tuvieron científicos de la época antigua. Por lo tanto, el cálculo de la velocidad de la luz, insisto, es aceptado hoy en día como 3 por 10 elevado a la menos 8, elevado a 8 metros partido en segundo, perdón, y fue iniciado este estudio por el señor Galileo Galilei, que se encuentra a continuación. Él fue el primero entonces en tratar de describir cuál era la velocidad, quien fue en este caso un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica. Por si acaso este científico fue anterior a Isaac Newton. Al momento de medir la luz, él trató de medir el tiempo que tarda un rayo de luz en viajar hasta un espejo plano. Sin embargo, este científico no llegó a ningún resultado concluyente, puesto que el intervalo era muy corto. Por lo tanto, acá lo que hizo Galileo Galilei fue ubicar una persona con una fuente luminosa, en este caso una lámpara, y otra persona al fondo con un espejo plano. Sin embargo, para poder medir, insisto, la velocidad de la luz. Sin embargo, como los intervalos eran muy cortos y la velocidad hoy en día se sabe que viaja a alta velocidad la luz, por lo tanto no llegó a resultados concluyentes. Posteriormente llegó el señor Olaus Romer, quien fue un físico danés, también astrónomo, quien determinó la velocidad de la luz en el año 1676 con un valor inicial de 225.000 kilómetros partido en segundo, siendo entonces, por lo tanto, el primero en demostrar que la luz en este caso se propaga a una velocidad finita. Finalmente llegó el señor Armand, quien, muchachos, es un físico francés que fue el primero en determinar la velocidad de la luz como tal, siendo hoy en día el valor aceptado de 3 por 10 elevado a 8 metros partido en segundo. Este físico lo que hizo fue el siguiente experimento. Primeramente, hizo que, antes de presentarlo como tal,
hizo un láser colisionar junto a un espejo plano. Luego, este espejo plano, como ustedes bien saben, se refleja la luz, por lo tanto se reflejó en él y lo hizo pasar a través de un rodamiento. Y en este otro sector, que posteriormente lo van a ver, se ve otro espejo plano más, la cual en este caso el rayo de luz llega, colisiona y luego vuelve a su lugar inicial. Ahora lo vamos a visualizar. Entonces, se emite un rayo de luz, luego colisiona contra el espejo y vuelve a pasar. Este por si acaso es un observador. Por lo tanto, mientras que él emitía el rayo de luz, cuando colisionaba, en este caso con los elementos rodantes de dicho rodamiento, colisionaba, por lo tanto la luz no se podía seguir proyectando. Por lo tanto, en esos intervalos del tiempo, este físico pudo calcular entonces la velocidad de la luz que consideramos actualmente. Ahora, la luz y la materia, como nosotros sabemos, puede interaccionar. Por lo tanto, vamos a ver la luz tanto como se comporta con cuerpos transparentes, translúcidos y también con cuerpos opacos. Ahora, cuando la luz se comporta o toma interacción con cuerpos transparentes, se propaga al interior de ella, al interior en este caso del cuerpo, manteniendo su dirección y también su línea recta, de modo que vuelve a salir y se vuelven así las imágenes más nítidas. Ejemplo de cuerpos transparentes podemos encontrar el vidrio, el aire. Por lo tanto, nuevamente, emitimos el rayo de luz a este cuerpo transparente y el rayo de luz vuelve a salir como si no hubiese pasado absolutamente nada. En el caso, en este caso, de los cuerpos translúcidos, nosotros podemos encontrar en este caso las telas finas, las láminas delgadas, y son aquellos que absorben o reflejan parcialmente y se permite que se propague parte de la luz, sin embargo, se proyecta en distintas direcciones. Por lo tanto, nuevamente, este va a ser un cuerpo translúcido, ahora vamos a emitir el rayo de luz, pero al momento de atravesar, cambian la dirección del rayo, como se muestra a continuación, pero también pueden haber otros rayos que simplemente se absorben al interior de ella, por lo tanto claramente no va a generar imágenes nítidas. Ahora, en el caso de los cuerpos opacos, nosotros vamos a decir que son materiales que absorben la luz o la reflejan totalmente, por lo que no permiten que la atraviese, por lo cual no se verán obviamente imágenes a través de ella. Ahora, si nosotros hablamos de un muro de concreto, como se encuentra acá, vendría siendo un cuerpo opaco. Por lo tanto, el rayo de la luz ingresa o colisiona en este caso con el cuerpo opaco, pero no lo atraviesa, sino que se absorbe al interior de ella. Sin embargo, si en vez de trabajar con un muro, podríamos trabajar con un espejo que tiene una superficie que es reflectora, por lo tanto el rayo de luz incide sobre el espejo y luego vuelve a salir, generándose entonces el concepto de reflexión. Por si acaso, la reflexión de la luz lo vamos a visualizar entonces en la próxima clase. Ahora, a partir de cómo la luz interacciona con la materia, nosotros podemos dar también cómo se genera la sombra. Para que se genere en este caso la sombra, necesariamente tenemos que contabilizar con una fuente luminosa que vendría siendo en este caso la lámpara. Además de eso, necesitamos un cuerpo opaco, que vendría siendo en este caso la mano de la profesora, y también necesitamos una pantalla, como se visualiza acá, que sería en este caso la cortina. Ahora, para que se genere la sombra, necesariamente, como ya se mencionó anteriormente, tiene que estar en presencia de un material opaco. Algunos de estos rayos, como se logra visualizar, acá, simplemente colisionan con el balón y se absorben dentro de ella. Sin embargo, hay otros rayos de luz que rodean en este caso el objeto y se genera en este caso lo que usted conoce como la sombra. Vale destacar también, muchachos, que la sombra obviamente va a ser mucho más grande que el objeto opaco. Para esto, como se logran visualizar, tiene que tener un foco puntual, un objeto que sería opaco y también la pantalla. Vale destacar que para que se genere solamente la sombra, como en el caso de acá, tiene que tener un foco puntual, es decir, el foco de luz tiene que ser muy, muy pequeño. Ahora, la proyección, sin embargo, lo que nosotros generalmente vemos en nuestra vida cotidiana es la sombra, pero también la penumbra. La sombra generalmente es muy oscura y lo que rodea dicha sombra, que es un poco más clara, es lo que nosotros denominamos entonces como la penumbra. Para esto, entonces vamos a tener un foco nuevamente de luz un poco más extenso. Nuevamente vamos a tener entonces nuestro objeto opaco y vamos a tener la pantalla quien va a ser quien recoja dicha sombra. Nuevamente rayos de luz ingresan,
colisionan con el cuerpo opaco y ésta los absorbe. Sin embargo, hay otros rayos que rodean nuevamente el objeto y forman lo que usted conoce entonces como la sombra. Pero a la vez, como se genera, según la teoría de rayos, que los rayos van en todas direcciones y en todos los sentidos, de acá abajito sobrepasa el objeto y colisiona la pantalla, generando en este caso una sombra que es mucho más tenue, denominada entonces como la penumbra. Por lo tanto, nosotros generalmente en nuestra vida cotidiana el fenómeno que nosotros visualizamos es este, muchachos, no es el de la sombra sola, y generalmente también la imagen se logra visualizar un poco más distorsionada. Vale destacar entonces, jóvenes, que la representación que se muestra acá claramente no está buena, puesto que acá solamente se denomina, se ve la sombra y no se ve, chiquillos, la penumbra que debería estar por el costado de esta, puesto que la fuente luminosa es mucho más grande, no es un foco puntual pequeñito, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, recordarles entonces que en Classroom se encuentra la guía de contenidos por si no quedaron algunos conceptos claros, y además abajito de ella se encuentra la guía de actividades para que usted la pueda resolver. Cualquier duda o consulta, recuerde que nosotros la próxima semana nos vemos de manera virtual a partir de la plataforma Meet. Que se encuentren muy bien entonces, jóvenes, y nos estamos viendo la próxima semana.